El demonio que atormenta a todo el pueblo. Historia por Álvaro Ramos. Esta historia no me ocurrió a mí, pero la escuché hace poco. Un tío hablaba sobre ir a vender unos terrenos que tenían un lugar llamado San Jacinto, lugar de donde era originario mi abuelo. El pueblo hasta la fecha sigue siendo pequeño, dedicado a la crianza de cerdos y vacas. Casi todas las extensiones de tierra son ranchos ganaderos, por lo que hay pocos pobladores ahí. Mi abuelo se fue de ahí cuando cumplió los 16 años y nunca más volvió. De hecho, cuando sus padres murieron, fueron trasladados a la ciudad para cremarlos. A mí siempre me pareció extraño que el abuelo fuera tan despegado de su familia, pero que con nosotros siempre haya sido muy amoroso y apegado. Cuando murió, dejó de herencia terrenos que le había dejado sus papás. Decía que no quería nada de San Jacinto, y que si sus hijos lo querían podían venderlos cuando quisieran. La mayoría lo hizo, excepto ese tío que prefirió rentar sus tierras y ganar algo de dinero fijo. El pueblo me lo describen como un lugar rodeado de extensas llanuras delimitadas por cercas de alambres y fierro. Para donde volteas ves grandes pastizales y animales. Te encuentras una casa cada varios metros y generalmente son lugares de trabajo. Las familias que nacieron y crecieron ahí ya no están. Solo quedan unos cuantos vecinos que dicen que ahí nacieron y que iban a morir. Y parece que lo dicen bastante en serio. Ese día mi tío contó la historia de una familia de apellido Martínez, quienes supuestamente fueron los que originaron la maldad que existe en el pueblo, y que a la larga obligó a mucha gente a huir de ahí. Él nos contó que esa familia era dueña de varias tierras, y que en su momento quisieron hacerse de más tierras por medio del dinero. Pero hubo un hombre llamado Genaro que no quería vender. Se dice que la familia Martínez lo entregó. Entregar en estos lugares significa que entregaron su vida como sacrificio a cambio de algo. El problema no era la muerte de Genaro, sino a quién le habían hecho la ofrenda. Se dice que la noche en que todo comenzó era una noche sin luna y una densa niebla que cubría todo el pueblo. En la casa de los Martínez, Ana, la hija menor, se despertó sobresaltada por un murmullo suave y constante que parecía venir de abajo de la cama. Al principio pensó que era el viento, pero el murmullo se hizo más claro y aterrador. Era como si alguien estuviera susurrando su nombre una y otra vez. Ana, Ana, Ana. Con el corazón latiendo a toda prisa y sus manos temblorosas, Ana encendió la veladora que tenía junto a su cama. La luz tenue apenas logró disipar la oscuridad que se acumulaba en las esquinas de la habitación. Respirando hondo, reunió valor y miró debajo de la cama. No había nada. Sin embargo, el murmullo continuaba. Temblando, fue a la habitación de sus padres, entrecerrando los ojos a mitad de la oscuridad para no encontrarse de frente con aquello que la estaba llamando. Les contó todo lo que había oído, pero su padre, un hombre práctico y escéptico, le aseguró que solamente había sido una pesadilla. Aún así, Ana no pudo dormir y pasó el resto de la noche en la cama de sus padres. A la mañana siguiente, su madre encontró una nota en la cocina. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa. Vienen por nosotros, no estamos solos. La mujer se quedó helada y esa no era la letra de ninguno de sus hijos y menos de su esposo. Su mente de inmediato pensó que alguien se había metido a la casa y había dejado esa nota, pero no faltaba nada. El padre, por su lado, trató de tranquilizarlos, sugiriendo que probablemente era una broma pesada. Alguno de los vecinos no estaba a gusto con ellos. Por la noche el murmullo volvió, pero esta vez toda la familia lo escuchó. Ana, Ana, Ana. Pero el murmullo no se detuvo ahí. Pronto comenzaron a escucharse otros nombres. Luis, María, Juan. Los nombres de todos los miembros de la familia Martínez. Desesperados decidieron abandonar la casa y buscar ayuda en la iglesia del pueblo. El sacerdote, un anciano que estaba a punto de retirarse y que había vivido en el pueblo por más de 15 años, escuchó su historia con una expresión de preocupación. Les habló de una antigua leyenda sobre un espíritu vengativo que habitaba en los alrededores del pueblo.
Buscaba las almas que no había podido llevarse en vida. Este espíritu perdió su capacidad de absorber almas, pero puede dar algo a cambio de que le entreguen alguna. Generalmente se hace presente cuando la gente comienza a tener problemas. Aprovecha las riñas, los celos y las envidias para meterse en la cabeza de alguien e infectarlo. Cuando por fin logra hacer un trato con su huésped es librado para llevar 12 almas con él. Alguien lo liberó, dijo el anciano mientras buscaba su rosario o su Biblia. Esa noche el sacerdote fue con ellos a la casa para realizar una especie de exorcismo. La familia completa observaba con miedo pero también con esperanza mientras el sacerdote recitaba las oraciones. Al hacer esto el murmullo se intensificó. Poco a poco dejó de ser murmullo para convertirse en gritos guturales que resonaban por todo el pueblo. Los nombres se repetían con más intensidad y ahora también incluían al sacerdote y a otros pobladores de San Jacinto. La gente alertada por aquellos gritos infernales salieron de sus casas para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando escuchaban sus nombres hacían una cara de resignación pues sentía que todo se había acabado para ellos. Aquella maldad que dormía había despertado. Quería su ofrenda de 12 almas para volver a descansar. De repente la casa y el pueblo quedaron en un silencio absoluto. La familia y el sacerdote esperaron en tensión. Entonces un grito desgarrador rompió el silencio. La casa comenzó a temblar y una figura oscura y etérea emergió de las sombras. Con un movimiento rápido el espíritu atrapó al sacerdote y lo arrastró hacia la oscuridad. Dentro de la casa se podía escuchar los gritos ahogados del sacerdote y ese horrible sonido de piel desgarrándose. Se dice que esa noche aquella familia huyó despavorida sin mirar atrás. Dejaron todo en esa casa y desaparecieron de la faz de la tierra. El sacerdote nunca fue encontrado. Dentro de la casa no había rastro alguno de nada. No había sangre, pedazos de carne. Era como si hubiera desaparecido en la oscuridad. Los demás pobladores que escucharon su nombre al ver todo esto decidieron hacer lo mismo. Tenían que alejarse de San Jacinto lo antes posible. La casa de los Martínez quedó abandonada y desde entonces nadie en San Jacinto se atreve a acercarse a la casa ni los terrenos que la rodean. Hay algunas historias sobre murmullos en la oscuridad y se han convertido más que simples cuentos para asustar a los niños o los forasteros. Lo peor es que mi papá tuvo que irse de ahí y dejar a su familia. Nunca regresó, pues su nombre fue uno de los que pronunció aquel demonio esa noche, dijo mi tío mientras se servía una copa de whisky. Ustedes no lo sabían, continuó. Nunca les interesó conocer ese lugar, pero cuando yo le dije que quería poner a trabajar mis tierras, trató de convencerme para que no lo hiciera. Él estaba totalmente en desacuerdo de que yo fuera a ese sitio. Decía que todos los que vivían allí estaban condenados, que sus propios padres eran parte de esa maldición, que todas las noches tenían que rezarle a Dios y a ese espíritu maligno que los tenía presos del miedo y terror. Todo por la ambición de Luis Martínez, quien en su afán de poseer más tierras una noche invitó a tomar a Genaro. Lo emborrachó y luego lo llevó al río. Ahí lo ahogó y se lo entregó a su espíritu. Ese hombre y su mujer liberaron a la maldad y lo pagaron muy caro. Mi tío nos contó que a las pocas semanas de aquel evento la policía rural había encontrado a toda su familia. Los encontraron muertos en una carretera vecinal. Decían que habían sido atacados por alguna especie de depredador, pues era casi imposible que un ser humano hubiera hecho todo aquello. Al final solo faltaban 2 almas de las 12 que había elegido su espíritu. La de mi abuelo fue reclamada cuando murió, y la de una mujer llamada Victoria sigue en deuda. Todos en San Jacinto están esperando su muerte para que por fin, después de más de 40 años, aquel demonio vuelva a su descanso y deje de atormentar a la gente que solo quiere morir de manera pacífica en el lugar que los vio nacer.